hoy vamos a estar más enfocados en la dimensión ambiental. ¿Ya? Para eso abre nuestra primera expositora, Nelina Villaseñor. Ella es profesora asociada del Grupo de Ecología, Naturaleza y Sociedad de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile. Ella es médico veterinario de la Universidad de Chile, es magíster en áreas silvestres y conservación de la naturaleza de la misma universidad y doctorada de la Universidad Nacional de Australia. Su investigación es en conservación de la biodiversidad, ecología urbana y ecología del paisaje. Ella investiga los factores que influyen sobre la distribución y abundancia de animales vertebrados a diferentes escalas en ambientes urbanos y en paisajes que están siendo modificados producto del desarrollo. Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Bien, hoy vengo a hablar sobre algo que a mí me apasiona bastante, ¿ya? Y es justamente la importancia de conservar naturaleza en la ciudad. Y hay algunas estrategias de cómo podemos hacerlo. Y en particular me voy a enfocar en los espacios verdes y su relación con las aves, ¿ya? Esta fauna que aporta a nuestro paisaje sonoro. Bien, sabemos que vivimos en una era de cambio global, ¿cierto? Tenemos el cambio climático, el problema de contaminación que es global y también una crisis, que es la crisis de pérdida de biodiversidad. Ya estamos perdiendo especies, ecosistemas a tasas sin precedentes en la historia humana y esto es producto de la acción de los humanos, ¿ya? Y aquí vemos, bueno, cómo ha ido cambiando el tamaño de la población humana a lo largo del tiempo. De hecho, ese gráfico parte en el año 200, bueno, el puntero no funciona, parte en el año 200, ¿cierto? Acá, y va avanzando cada 100 años, ¿ya? Y de hecho pasa por la actualidad que ya somos más de 8.000 millones de personas en el planeta y se proyecta cuánto vamos a hacer en el año 2100, donde vamos a superar las 10.000 millones de personas en el planeta, ¿ya? Y mientras la fauna, la flora y diferentes especies están declinando a tasas sin precedentes en los últimos 50 años, los humanos hemos duplicado nuestro tamaño poblacional. Y de hecho, las áreas urbanas se expanden incluso más rápido, ya a una tasa incluso mayor, y vemos que la superficie urbana se ha duplicado en solo 30 años. Ya parte de esta expansión urbana y nuevas áreas urbanas que se van creando alrededor del planeta es producto del aumento de la urbanización, este cambio en nuestro estilo de vida de un ambiente principalmente rural a uno principalmente urbano. ¿Ya? Y lo que vemos en este gráfico, de hecho, es el número de personas, parte en el año de hecho 1500, el número de personas que habitaban en el planeta y cuántos de ellos vivían en un ambiente rural, que es lo que se muestra en color azul, y cuántos de ellos vivían en un ambiente urbano. Y ahí vemos que en el año 1500, ¿cierto?, vivíamos principalmente en un ambiente rural, ¿ya? Y una fracción muy marginal vivía en un ambiente urbano. En la actualidad, ya más del 50% de la población vive en un ambiente urbano y se proyecta, de hecho, que al año 2050 cerca del 70% de la población humana va a vivir en un ambiente urbano. Entonces, lo que nosotros hacemos en las ciudades es sumamente importante, ¿ya? Porque aquí es donde se va a concentrar gran parte de la población humana. Bien, entonces, en particular es sumamente importante conservar biodiversidad en ciudades y hay diferentes motivaciones o motivos que nos convocan a hacerlo. Ya yo voy a mencionar principalmente 3. El primero es reducir el impacto de la urbanización sobre la biodiversidad. Sabemos que cuando un terreno se urbaniza hay un fuerte cambio en el ecosistema. Ya esto implica que la vegetación natural se remueve prácticamente por completo. Incluso ahí en la imagen vemos que grandes secciones de suelo también se remueven. ¿Ya? Y ese suelo se empieza a cubrir con superficies impermeables, ¿cierto? Pavimento, construcciones. Y esto implica un fuerte cambio en el ecosistema con la pérdida, degradación y fragmentación del hábitat para múltiples especies que habitaban en ese lugar. Entonces tenemos que buscar estrategias para que justamente
los diferentes animales y plantas que habitaban en esos ecosistemas también quizás puedan habitar entonces en nuestra ciudad. También conservar biodiversidad en ciudades nos permitiría restaurar el vínculo entre el humano y la naturaleza, un vínculo que hemos perdido. Ya muchas veces no conocemos, por ejemplo, qué especies nos rodean, por ejemplo, cuánto se demora una planta en crecer, ¿cierto? Un animal en reproducirse, y hemos perdido ese vínculo y es producto justamente de nuestra vida cada vez más urbana en la ciudad. Y también el tercer motivo que nos convoca a conservar biodiversidad en ciudades es que la biodiversidad proviene de bienes y servicios, ¿ya? Y las ciudades, como concentran a un gran número de la población o a un gran número de habitantes, estos bienes y servicios pueden llegar a un gran número de personas, ¿ya? Y estos bienes y servicios, de hecho, probablemente ustedes han oído hablar, ¿cierto?, que nos provee la naturaleza y la biodiversidad, se denominan, ¿alguien ha oído hablar de ellos? ¿Cómo se denominan? Servicios ecosistémicos, ¿cierto? Y de hecho esto es sumamente importante en nuestro país porque Chile es un país muy urbanizado. Ya se estima que cerca del 88% de la población vive en un ambiente urbano. Eso quiere decir que casi 9 de cada 10 personas viven en un área urbana. Bien, entonces vemos que hay todo un tiempo de cambio global, las áreas urbanas se están expandiendo, están afectando a los ecosistemas naturales, ¿ya? Ahora en las áreas urbanas, ¿cierto?, podemos encontrar diferentes niveles de intervención y es lo que los científicos generalmente denominan un gradiente urbano, ¿ya? O un gradiente rural urbano. Y vemos que hay áreas naturales, ¿cierto?, que tienen un bajo impacto y después eso se empieza a modificar. ¿Ya? Podemos tener, por ejemplo, incluso un área como de transición en el borde de la ciudad. Después tenemos las áreas residenciales generalmente y después hacia el centro de la ciudad áreas con un alto nivel de intervención que están prácticamente cubiertas de pavimento, ¿cierto?, y construcciones. Entonces vemos que a medida que avanzamos en este gradiente urbano hay cambios en las superficies impermeables, aumenta el pavimento, las construcciones y disminuye la cobertura vegetal. Y esto va a tener impacto sobre la biodiversidad, ¿ya? Generalmente declina la biodiversidad. Ahora, ¿qué es biodiversidad? ¿Y me puede decir qué es la biodiversidad? ¿Alguien del público? ¿Sí? ¿Al fondo? Muy bien, es la variedad de vida, ¿cierto?, que existe en un sitio o en el planeta. ¿Ya? Involucra diferentes niveles, generalmente lo estudiamos a nivel de especies, ¿ya? Pero puede ser en genes, en especies, en ecosistemas, incluso la diversidad de paisaje. Bien, entonces, como hay cambios en la biodiversidad, en particular yo hoy quise enfocarme en un grupo, ¿cierto?, de animales que está muy asociado al paisaje sonoro y que son las aves, ¿cierto?, que, bueno, al menos a mí me encantan sus diferentes cantos y vocalizaciones, ¿cierto?, enriquecen mucho más el ambiente. Y vemos que las aves responden de diferente forma a la urbanización, ¿ya? Hay aves, por ejemplo, la que vemos en el extremo de la pantalla, a la derecha. ¿Alguien la conoce? ¿Qué ave es? ¿Ah? Una turca, ¿cierto? Vemos que hay una turca y está muy asociada a los ambientes naturales. La turca es una ave endémica de Chile Central. ¿Qué significa eso? Una ave endémica de Chile Central, que solo existe en Chile Central. Entonces, si esas aves se extinguen de Chile Central, no las vamos a encontrar en ningún otro lugar del planeta. ¿Ya? Entonces, son parte de nuestra identidad, ¿ya?, de nuestro patrimonio natural y es sumamente importante conservarlas. ¿Ya? Estas aves endémicas de Chile generalmente las vamos a encontrar en las áreas naturales. ¿Ya? Si empezamos a entonces ingresar a la ciudad, vamos a ver, por ejemplo, a la segunda ave que vemos acá. ¿Alguien la conoce? Sí, ¿cierto? El zorzal, muy frecuente en los parques, en los cementerios parques, en áreas cubiertas por pastos, ¿cierto? Después, si empezamos a ir cada vez a un ambiente más construido, por ejemplo, vamos a encontrar a especies principalmente exóticas, ¿ya? Y acá vemos que esta ave, ¿alguien la conoce?
Un gorrión, ya, una ave introducida. Sí. El chincol también lo podemos encontrar en la ciudad, ¿ya? Y esa es una ave nativa. Bien, acá vemos entonces el gorrión, muy común principalmente o muy abundante en el sector sur y poniente de nuestra ciudad. ¿Ya? Y a medida que entonces ingresamos más a la ciudad y si llegamos a áreas que están altamente impermeabilizadas, ¿cierto? Vemos que son muy frecuentes las palomas, también una ave introducida. Bien, Santiago de hecho presenta una gran variedad de especies de aves. Ya podemos encontrar diferentes especies en nuestra ciudad. Ellas van a responder a los cambios en el ambiente y como vimos de diferentes formas, ¿ya? Pero son unos muy buenos indicadores porque también nosotros si manejamos el ambiente para que sea más favorable para las aves nativas, ellas pueden colonizarlo, ¿ya? También vemos que proveen diferentes servicios ecosistémicos. ¿Ustedes creen que las aves nos brindan algunos servicios ecosistémicos? ¿Sí? ¿Cuáles, por ejemplo? La polinización, ¿cierto? Muy asociada a los picaflores. Ahí vemos al picaflor chico, que de hecho ya nos está visitando. ¿Qué cosa? Control de plagas, ¿cierto? ¿Y qué aves nos proveen ese servicio? ¿Cierto? Las aves rapaces, ¿cierto? El peuco, vemos ahí, por ejemplo, caza las palomas, ¿cierto? Una especie que nosotros consideramos plaga. Los insectívoros también, porque a veces consideramos plagas, ¿cierto? A los insectos, ¿ya? ¿Qué más podría ser? ¿Sí? También la endotopia, cuando se alimentan de algunas frutas y después al desechar, al despegar, bota la semilla. Sí, muy bien, y entonces favorecen la germinación de las semillas, ¿ya? Muy bien, y vemos que de hecho hay diferentes especies en nuestra ciudad, como el zorzal, también vemos al fío-fío, que se alimenta de frutos, ¿ya? Y ayudan a la dispersión entonces de las semillas, ¿ya? ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre algo más? La parte más social, como la tranquilidad, el disfrute, como también en la salud mental. Sí, exacto. Ya también las aves están muy asociadas a servicios ecosistémicos que se denominan culturales. Ya, por ejemplo, las aves endémicas, el apego a un lugar, ya, o el bienestar, los sonidos, los cantos. Pues lo vamos a ver. Muy bien. ¿Ya? Y vemos acá a que es un rapaz oportunista. ¿Lo han visto? ¿Lo conocen? ¿Cómo se llama? El tiuque. ¿Ya? Que de hecho muchas veces consume cadáveres, ¿ya? Entonces nos ayuda a mantener más limpio nuestro ambiente, ¿ya? Y nos permiten realizar vinculación con la comunidad, porque las aves generalmente, ¿cierto?, son atractivas, son relativamente fáciles de ver y oír, ¿ya? Y muchas personas perciben beneficios derivados de las aves, ¿cierto? Como por ejemplo ustedes. Aquí les quiero mostrar los datos de Carolina Mujica, ¿ya? Ella es una memorante de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales de la Universidad de Chile y hizo su memoria de grado, su memoria de título, perdón, y ahí ella encuestó a diferentes estudiantes de la Universidad de Chile, ¿ya? Y fue a diferentes facultades, encuestó a estudiantes de diferentes carreras, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, encontramos que las aves, de hecho, eran uno de los grupos favoritos de conservar por parte de los estudiantes. Entonces se le pidió a los estudiantes que eligieran 3 grupos, ya que podían ser, vemos acá, los anfibios, los reptiles, los hongos, las aves, los mamíferos y las plantas, que eligieran 3 grupos que a ellos les gustaría conservar. Y ahí vemos que la más favorita fueron, bueno, las plantas con más menciones, después los mamíferos, seguido por las aves, ¿ya? Entonces a las personas les interesa conservar las aves. También el 92% de los estudiantes percibieron beneficios derivados de las aves, ¿ya? Y cuando les preguntamos, bueno, ¿cuáles beneficios ustedes perciben de las aves? Fíjense los que salen primero, en los que encabezan la lista. El 50% de los estudiantes mencionó beneficios psicológicos, de relajación, que les brindan paz mental, ¿ya? Y después justamente siguen los sonidos y el canto, ¿ya? Junto con la mantención de los ecosistemas. Bien, entonces, ¿cómo conservamos en nuestra ciudad este grupo ya de aves que nos
de hecho nos brinda diferentes servicios ecosistémicos. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, hemos encontrado que las áreas verdes urbanas son sitios de alto valor para la avifauna. Y vemos que los parques y las plazas que tenemos en nuestra ciudad, de hecho, presentan el doble de la riqueza de especies de aves que las áreas residenciales. Ahora, ¿qué es la riqueza de especies? ¿Alguien sabe? El número de especies, ¿cierto?, que encontramos en un lugar. Entonces vamos a encontrar doble de el número de especies en los parques urbanos que en las áreas residenciales y cuatro veces mayor abundancia de aves nativas, ¿ya? Entonces las aves nativas van a tener un mucho mayor número que en las áreas residenciales, ¿ya? Bien, también hay efectos positivos sobre el entorno, es decir, si yo vivo más cerca de un parque, es probable que vea más aves nativas que si vivo alejado de un parque. Bien, ahora, ¿por qué los parques o las áreas verdes en general serían beneficiosos para las aves nativas? ¿Cuáles serían elementos clave o cuál sería el elemento clave? Alimentación, refugio. ¿Y qué provee el alimento, el refugio? Los árboles, la vegetación, ¿cierto? Entonces ese es un elemento fundamental en las áreas verdes, ya las plantas. ¿Ya? Las plantas herbáceas, los árboles, los arbustos, ¿ya? Y es importante una variedad de especies también, porque si tenemos una variedad de especies de plantas, vamos a tener también una variedad de recursos, ¿ya? Algunas plantas van a tener ciertas flores que pueden atraer, por ejemplo, a polinizadores, como el picaflor chico, otras van a brindar frutos, ¿cierto?, que van a darle alimento a algunas especies de aves que consumen esos frutos, como ahí vemos el fiofío, ¿ya? También vemos que en los prados, ¿cierto?, es muy abundante, es muy frecuente ver el zorzal, que se está alimentando justamente de las lombrices que están en esos lugares, ¿ya? Y también es muy importante los árboles y arbustos, porque es ahí donde muchas especies de aves justamente construyen sus nidos y es donde crían a sus polluelos, ¿ya? Entonces esos son elementos clave, ¿ya? Y de hecho hemos encontrado que justamente los árboles y arbustos son elementos clave para mejorar la calidad del hábitat para las aves nativas en la ciudad, ¿ya? Y tienen un efecto positivo sobre las aves nativas, que son justamente las que nosotros queremos aumentar o beneficiar en la ciudad, y tienen un efecto negativo sobre las aves introducidas, es decir, sobre el gorrión y la paloma, que es justamente las que nosotros queremos mantener a raya, ¿ya? Entonces vemos aquí un ejemplo, ¿ya?, del zorzal, que es una especie nativa, y vemos que a medida que aumenta la cobertura de árboles y arbustos en los sitios donde nosotros vamos a hacer los conteos, aumenta la abundancia o el número de individuos de zorzal que nosotros registramos, ¿ya? Y acá está el patrón opuesto con la especie introducida, que en este caso es el gorrión, y a medida que aumenta la cobertura de árboles y arbustos en esos sitios, disminuye entonces la abundancia del gorrión. Bien, ahora nuestra ciudad tiene un problema, ¿cierto?, que es una fuerte segregación, y ahí esta segregación es tanto social como ambiental. Entonces vemos que las personas que tienen más dinero, ¿cierto?, tienden a vivir en lugares apartados de las personas que tienen menos recursos y viven en entornos que también son mucho más diversos, ¿ya? Y acá vemos un mapa de cómo se distribuyen los diferentes niveles socioeconómicos en la ciudad, ¿ya? En verde es el nivel socioeconómico alto, ¿cierto?, que vive concentrado en el sector nororiente, ¿ya? En amarillo vemos los sectores medios, y en este color naranja, soy pésima con los colores, ¿ya?, vemos que está el nivel socioeconómico bajo, ¿ya? Entonces vemos que claramente las personas de nivel socioeconómico alto tienden a vivir en el sector nororiente. Ahora, ¿cómo lucen esos sitios? ¿Ya? Si estas son algunas imágenes, ¿ya? No todos los sitios lucen igual, pero son imágenes representativas de más o menos lo que encontramos. Ya en el nivel socioeconómico alto, ¿cierto?, vemos grandes tamaños de propiedad, vemos que tienen una alta cobertura vegetal, tanto de herbáceas o césped principalmente, y también vegetación leñosa, es decir, árboles y arbustos. Después, cuando nos movemos a los sectores medios, ya vemos que ya los tamaños de propiedad no son tan grandes, ya no vemos tanta cobertura vegetal,
Pero si nos movemos a los sectores bajos, socioeconómicos bajos, ¿cierto? Vemos que son sitios que están altamente construidos y tienen muy baja cobertura vegetal. Ya solo, principalmente algunos árboles aislados que se ve que tampoco tienen tanto desarrollo de las copas, ¿ya? Probablemente producto de las podas. Bien, ahora eso va a influir, ¿ya? ¿Cómo están estos sitios? La cobertura vegetal, ¿cierto? Va a influir en las aves que vamos a encontrar en esos sitios. Entonces, ¿qué hemos visto nosotros? Que los sectores de nivel socioeconómico alto, ¿cierto? Como tienen mayor cobertura vegetal, mayor cobertura de árboles y arbustos, también tienen una mayor variedad de especies de aves en su entorno. Entonces, tienen un paisaje sonoro mucho más diverso y agradable, uno podría pensar, ¿ya? Y después, si nos movemos a las áreas de nivel socioeconómico bajo, ¿qué encontramos? ¿Qué creen ustedes? Palomas, gorriones, ¿ya? Son áreas que están fuertemente dominadas por especies introducidas, ¿ya? Palomas y gorriones. Bien, hay un mensaje positivo, ¿ya? Que las áreas verdes justamente van a promover la equidad. Entonces nosotros veíamos, ¿cierto? Yo les contaba que en las áreas residenciales, esto es lo que pasa, los puntos que están en negro. Las áreas residenciales, ya la abundancia de aves nativas aumenta con el nivel socioeconómico, ¿ya? Es más baja en áreas residenciales de nivel socioeconómico bajo, tiende a aumentar en las de medio y es más alta el nivel socioeconómico alto. Pero ¿qué pasa en las áreas verdes que se ubican en esos diferentes niveles socioeconómicos? ¿Ya? Vemos que en las áreas verdes, que es lo que pasa acá en verde, la verdad, la abundancia de aves nativas no varía tanto, tienden a tener una abundancia de aves nativas relativamente similar. ¿Ya? Entonces serían elementos que estarían promoviendo la equidad. Y algo similar ocurre con la riqueza de especies nativas también, ¿ya? Y la diversidad. Bien, cuando ustedes ven eso, me gustaría saber qué piensan. Que el tehue, ya. El sitio de Iriazo, en la parte, por lo general en la parte sur de Santiago, tiene más diversidad que muchas otras áreas, como el área residencial, que provee como otro tipo de alimentos para las aves, como aves insectívoras o como lagartijas. Se puede observar eso. Bien, sí. Bueno, tengo entendido que este tipo de vegetación es como el proceso natural que debería tener como este tipo del pasto, por decirlo así, porque el pasto no es eternamente verde. Entonces aquí como en estos lugares como informales, en general, no hay una mantención de ellos de forma silvestre. Y bueno, sí presenta varios riesgos, en especial cuando es zona calurosa, en verano, que se prenden estos pastos salen. Pero claro, esa sería como la imagen que uno dice, oh, qué feo, porque es amarillo, pero está seco, pero en verdad después es un proceso natural que experimentan, en este caso, este tipo de vegetación. No sé si va a ser La naturaleza abriéndose paso. Pero el espacio verde informal, ¿ya? También es un elemento muy importante para mantener aves nativas, porque justamente hay plantas, ¿ya? Hay plantas, ahí sí, ¿ya? Hay plantas, si hay plantas, hay fotosíntesis, si hay fotosíntesis, bueno, las plantas también hacen floración, ¿cierto? Entonces van a traer a polinizadores, a insectos, va a haber producción de semillas, ¿ya? Entonces hay muchos recursos ahí que podrían justamente estar disponibles, ¿cierto? Para las aves y también para otros grupos animales. Sin embargo, cuando los vemos, ¿cierto? Es como, no nos gusta, ya vemos un montón de cosas negativas, ¿cierto? Porque son sitios donde las personas van a botar basura, ¿cierto? Hay vivienda informal, hay riesgo, ¿cierto? Cada cierto tiempo aparece en las noticias alguna desgracia, ¿cierto? Alguien descuartizado en estos sitios. Entonces, claro, ¿ya? La verdad es que no nos gustan mucho, ¿ya? Sin embargo, pueden ser importantes y nosotros nos hicimos esa pregunta y de hecho no habían
investigaciones que nos dijeran, bueno, ¿cuál es la comunidad de aves en ese ambiente? Entonces hicimos evaluaciones en los sitios baldíos donde habían hartos perros, ¿ya? Fue difícil, pero lo hicimos con Luna Chan. Y bueno, evaluamos las aves entonces en áreas residenciales, en parques y plazas y en los sitios baldíos. Entonces comparamos cómo era la comunidad de aves en estos tres ambientes. ¿Qué encontramos? ¿Ya? Que en las áreas residenciales, ¿cierto?, de todas las aves que registramos, ¿ya?, la mayoría era de origen nativo y correspondía a una especie en particular, ¿ya?, la gran mayoría, que era el gorrión, que es una ave introducida. ¿Qué pasaba en los parques y las plazas? Del total de aves registradas, la mayoría correspondía a especies de origen nativo, ¿ya?, pero una especie dominaba la comunidad, o sea que la encontrábamos en un alto número respecto al resto, ¿ya?, y era justamente el zorzal. ¿Y qué pasaba en los sitios baldíos? ¿Ya? Encontrábamos que del total de aves registradas, casi el 90% fue de origen nativo, ¿ya?, y había una variedad de especies, ¿ya? No había una especie que dominara la comunidad como en los otros sitios, sino que había una variedad de especies, incluyendo especies que no son comunes en el paisaje urbano, ¿ya?, que no son comunes en la ciudad, como el tirigua, el bailarín chico, el trile, ¿ya? Entonces ahí hay un paisaje sonoro que es mucho más diverso. Entonces, acá, de hecho, a mí me gusta mostrar como ejemplos de lo que pasa afuera, ¿ya? ¿Y alguien lo conoce? ¿Dónde es esto? El High Line de Nueva York, ¿cierto? Una línea de tren abandonada donde justamente lo manejan de diferentes formas, pero respetando la estacionalidad de las plantas, ¿ya? Entonces podemos ver que no está siempre verde todo, ¿ya? Entonces hay un buen manejo del agua, ¿cierto? Se promueve el que también sea en especies de la flora nativa, ¿ya? ¿Alguien sabe dónde está acá esto? Cerrillo, ¿cierto? Se parece igual, ¿ya? Se podría hacer algo interesante, ¿cierto? Entonces a mí me gustaría que también cuando vean los sitios baldíos, los sitios eriazos, no tan solo piensen en los elementos negativos, sino que son una oportunidad, ¿ya? Y de hecho hay un arquitecto, paisajista, jardinero francés que de hecho promueve, ¿cierto?, este tercer paisaje donde la naturaleza se está abriendo paso. Bien, entonces los invito, de hecho yo creo que esta es como una instancia de reflexión, ¿cierto?, a pensar cómo serán las áreas verdes del futuro. O sea, vamos a seguir con parques como estilo victoriano, con césped, ya, que necesita un montón de agua, ¿ya? Entonces hay otros elementos que también tenemos que empezar a pensar y a reflexionar, la sostenibilidad, ¿cierto?, la biodiversidad, cómo podemos también conservarla, la inclusión y el bienestar humano, que sean espacios que sean accesibles para todas las edades, todas las capacidades, que tengan una buena integración con la ciudad, que las personas pueden llegar, tengan fácil acceso, ¿ya?, que sean espacios resilientes al cambio climático, por ejemplo, ¿cierto? Y cómo incorporamos, de hecho, la tecnología y la innovación en estas áreas verdes del futuro. Bien, si alguno está interesado o está interesada en leer más sobre nuestros trabajos, muchos de los trabajos están publicados en revistas científicas, en inglés, en un lenguaje que muchas veces no es fácil de comprender, entonces nosotros tratamos de también publicar información en español que de cierta forma resume lo que hemos encontrado, ¿ya? Entonces ahí les dejo dos publicaciones, las dos en español, ¿ya?, que pueden ahí acceder con estos códigos QR. Bien, agradecer el financiamiento de Fondesit y, por supuesto, a diferentes colaboradores, tanto profesionales como estudiantes que me han acompañado a lo largo de este camino y, bueno, les dejo también una página web y los invito, de hecho, a visitar nuestra página web de ECONAS, que es un grupo que codirijo con la profesora Claudia Cerda de la Universidad de Chile, que es el grupo de Ecología, Naturaleza y Sociedad. Ya tenemos Instagram, no sé si uno sigue en Instagram, pero ahí nos pueden visitar. Bien, gracias.